Bienvenidas compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. El ingeniero Luis Arauz, un experto petrolero de larga trayectoria tanto en el sector público como en el sector privado, nos vuelve a acompañar por la cantidad de temas que quedaron pendientes la vez anterior. Bienvenido Luis, muchas gracias por aceptar la invitación y un buen año. Muy buenas tardes, Pedro, y saludos a la audiencia, a tu directa audiencia que nos escucha, y estoy dispuesto para iniciar la presentación, Mira, de la última llamémosle vez, segunda parte. de lo que conversamos la última vez, no solamente que fueron muy pertinentes las cosas, sino que ya lo mandaron sacando a David Almeida, al dirigente petrolero, ingeniero petrolero, que ha estado desde una perspectiva muy técnica defendiendo los intereses de la nación y defendiendo los intereses de los trabajadores petroleros. Ya lo mandaron sacando de manera totalmente ilegal. Y ahora también ya perpetraron lo que él denunciaba, que iban a entregar el campo Sacha, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus primeras comentarios a estas barbaridades que está haciendo el gobierno? Bueno, efectivamente, las acciones que está tomando el gobierno en contra eh, de los trabajadores, en contra del Estado, en contra de los intereses del Estado, se está haciendo una realidad. Efectivamente, David Almeida ha estado defendiendo los intereses de Petroecuador como funcionario que era. El gobierno ya le pidió el visto bueno de manera, una acción de política, más no técnica ni disciplinaria. Así que se está cumpliendo con las consignas del gobierno en ese sentido. Y también le ha dado la razón lo que estuvo David Almeida indicando que se quiere privatizar el campo Sacha. Efectivamente, el gobierno dio paso a través de un acuerdo ministerial para poder concesionar el campo. En el Frente de Defensa Petrolera estamos trabajando fuertemente para intentar que se derogue este acuerdo, porque las empresas que hicieron la propuesta técnica para realizar actividades en el campo Sacha, con una entrega anticipada de 1.500 millones de dólares, son empresas que ninguna de ellas es una empresa de Estado, estatal. Hemos investigado y efectivamente las dos empresas son privadas y la una, Petrolia Ecuador S.A., que fue la que reemplazó a Repsol S.A., adquirió los activos y el nombre de la otra empresa que está participando en el consorcio que se llama Amodaimi eh, Oil Company. Ambas son de empresas establecidas en España y ninguna de ellas es estatal. En el momento que la ley no permite que se haga negociación directa con empresas privadas. En ese caso de querer entregar el campo Sacha debería ser una licitación internacional. Pero el acuerdo ministerial no establece también ahí en ese acuerdo que se considera que la empresa Amodaimi Oil es una empresa estatal, pero hemos comprobado documentariamente de que no es así. Entonces el acuerdo debería quedar insubsistente y esa es la lucha que vamos a dar para evitar que se privatice el campo Sacha, que es el campo más rentable que tiene el Ecuador. Ahora, ahí tendría que Eh, averiguarse un tema adicional, porque si es que están mintiendo eso, creo que en términos jurídicos se conoce como falsificación ideológica. Están haciendo un fraude procesal, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena el revisar con los abogados que se pronuncien sobre la investigación de este tema que es tan delicado. Porque además resulta ser que una de las empresas, al menos una de las empresas, había sido rechazada inclusive por el gobierno
el gobierno de Lazo, es decir, con alguien tan entreguista, tan proclive a las transnacionales como el doctor Santos Alvite, que ubicaba que no tenía la experiencia ni la capacidad de manejar un campo mucho más pequeño que el que ahora se le está entregando, ¿no? Sí, efectivamente, hay un comunicado oficial que emitió el gobierno eh, donde estaba el Ministerio Santos Árbitre, indicando de que Strauss Company, esta compañía es privada y que no calificaba. Entonces, Strauss es una compañía que tiene el 100% de petróleo, ¿ya? Entonces, no califica y eso está comprobado documentariamente y estamos trabajando con un grupo de abogados para que esto se haga también desde legalmente el pedido de existir, porque a la final, siendo dos empresas privadas las que presentan propuesta, lo que se consideraría que se trata de una información falsa que entregaron para obtener este contrato de participación. Entonces, ese es otro tema ya de denuncia que tendría que asumir los estudios jurídicos para demandarles a estas empresas por querer sorprender al Estado ecuatoriano presentando una propuesta que se considera falsa porque aparentemente estaban ellos indicando que una de ellas era empresa estatal y no es así. Así que bueno, esa es la lucha que estamos iniciando. Ojalá, ojalá Próximo. resulte. Otro de las denuncias que hacía el ingeniero David Almeida, que ya se ha concretado, es el tema del oleoducto de crudos pesados. Prácticamente fue un año de prórroga ilegal del contrato de comodato que tenía el consorcio de oleoducto de crudos pesados. Se le vende a una empresa transnacional en la que está BlackRock y la ex canciller de Milei, la señora Mondino, que se llama La Pampa, ¿no? Y bueno, ahora parece que entrega, ¿en qué condiciones de entrega? ¿Cómo mismo queda el contrato? ¿Qué significa eso en términos de los ingresos para el Estado que le correspondían? Son como 130, Bueno, 150 millones de dólares de pérdidas para el Estado, ¿no? la verdad, los contratos de concesión tienen un periodo de duración, en este caso más o menos son 20 años. Ah, es de concesión, no Eh, hubo como dato, era concesión que tenía que es una revertir al concesión Estado sin costo alguno. para que un grupo de empresas privadas construyan a su riesgo el oleoducto de crudos pesados. Entonces, estas empresas fueron las empresas que tenían contratos de riesgo aquí en el Ecuador, de exploración y explotación, contratos de participación, que se juntaron para eh, poder construir este oleoducto, porque ellos necesitaban un oleoducto para eh, transportar el crudo de sus bloques. Pero el crudo de esos bloques, el crudo de aproximadamente un promedio de 16 grados API, un crudo pesado. Y esa fue la razón para la construcción. Este oleoducto de crudos pesados eh, ya nació con un sobreprecio porque había una oferta inicial de 500 millones de dólares y finalmente se contrató por 1.300 millones de dólares y con autofinanciamiento de estas propias empresas que está prohibido por la ley. Eso, Entonces, la oferta de los 500 millones creo que era del Colegio de Ingenieros, perdón, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ¿no? sí, que se había unido con la empresa americana que construyó el SOTE. Ya. Eh, entonces, en definitiva, eh, este contrato se autofinanció cuando debían buscar un financiamiento y no autofinanciarse, porque ellos mismos cobraban los intereses y el financiamiento que le trasladaron al Estado. Bien, en todo caso, el tema es de que los 20 años se cumplieron y en las cláusulas del contrato de OCP
existe la cláusula que al término del contrato debe pasar sin costo para el Estado y en buen estado los equipos y la infraestructura. El gobierno de Lazo debió haber iniciado el traspaso y en el contrato de sus cláusulas dice que con un año de anticipación ya se debe notificar para poder en ese año realizar todos la revisión de los activos, etcétera, valoraciones para poder entregarlo. Pero eso no lo hicieron en el gobierno de Lazo y esperaron que llegue este nuevo gobierno y este gobierno de Noboa se tomó 8 meses adicionales hasta firmar en traspaso. La propuesta que nosotros planteábamos era que deberían haberse traspasado en la fecha establecida para el 20 de enero del 2024 y lo que es activos, eso podía seguir en el tiempo para determinar los pasivos, pero el traspaso tenía que ejecutarse legalmente, porque el hecho de no traspasar en esa fecha, esos 8 meses adicionales significó un perjuicio para el Estado de aproximadamente 86 millones de dólares, que son las utilidades esperadas o la renta que genera el OCP anualmente. Así que Pero a ese eso habría nuevo que sumarle perjuicio, los pagos que ha hecho Petroecuador, el Estado ecuatoriano, por uso del OCP. Es decir, estaba usando su propio oleoducto y seguía pagando estos meses, ¿no? sí, o sea, el OCP transportaba crudo del OCP, a propósito, el crudo del ITT, más o menos como 58,000 barriles de producción. Y ese crudo, como es pesado, el Estado estaba utilizando el OCP y estaba pagando por transporte, más de $2 por barril transportado. Entonces, tienes un oleoducto propio y todavía tienes que pagar por transportar por ese oleoducto que es propio tuyo. Ahora, Ese es están un, pendientes adicionalmente pasivos laborales, ¿no? Parece ser que no han pagado durante mucho tiempo a los trabajadores, hay utilidades, pero también cuestiones del seguro, cuestiones de sueldos, salarios, beneficios. claro, el otro componente para eh, los ingresos del OCP es de la producción de las empresas privadas, que están aproximadamente 90,000 barriles, ¿ya? Entonces también es un costo que pagan las privadas por transportar y que se beneficiaron durante 8 meses adicionales. ¿Ya? Entonces, los pasivos no han, sean estos de personal ambiental o de infraestructura, no han sido determinados y ese es uno de los problemas importantes que no se ha transparentado la información. Creo que habría que hacer una Eh, inversión adicional por razones técnicas en términos de la operación del oleoducto y que debió habérselo hecho con anticipación y no se lo ha hecho, ¿no? Por el deterioro de las problema es que instalaciones. el problema en la parte técnica, digamos, del oleoducto, de la tubería, bueno, hubieron situaciones de fuerza mayor con la ruptura de los oleoductos y lo que debió haber hecho la OCP es reparar. Y sí lo reparó, pero con tubería de Petroecuador, o sea, pidió prestada y puso tubería de menor diámetro. Es decir, se redujo la capacidad de diseño de bombeo, que es de 410,000 barriles. No sé en cuánto se redujo esa capacidad, porque el reemplazo de tubería que hicieron fue de menor diámetro, porque Petroecuador, el SOTE, tiene tubería, por decir, de 26 pulgadas y la tubería del OCP es de 32 pulgadas, Ah, es porque bastante. la capacidad del OCP es mayor que de la del SOTE. Entonces, el momento que tú reduces el diámetro de la tubería, tienes restricción, entonces tu capacidad de bombeo se reduce y la capacidad de diseño también se ve afectada. Y eso nadie lo ha planteado ni en la prensa ni los técnicos, pero estaban en el traspaso de los bienes, dejar resaltar ese hecho porque tenía que dejar entregar la infraestructura en condiciones de diseño. Y entonces eso ya es un pasivo.
es un pasivo que debería recibir, en primer lugar, pagar la obligación a Petroecuador por haberle prestado tubería. Y en segundo lugar, el pasivo tiene que pagar el cambio que tienen que hacer obligatoriamente para volverle a condiciones originales. Eso es una parte de la parte técnica. La otra parte, digamos, es saber en qué estado se encuentra la infraestructura que están entregando, si están bombeando, si los repuestos que tenían para el funcionamiento no fueron eliminados o que están en su sitio, o si están contabilizados o no. Y el otro problema, el problema laboral. El problema laboral es de que esta empresa OCP aducía de que ha tenido pérdidas, y algo imposible de que se haya producido, porque ellos venían generando ingresos, porque el costo de producción del OCP es menor al valor de los ingresos generales, es decir, tiene una renta permanente y que de pronto en 1 o 2 años tuvo pérdidas, y eso es porque las utilidades fueron enviadas al exterior a los socios y entonces declararon pérdidas. Así que eso fue una afectación para los trabajadores Y ahí también que tiene que tuvo meterse no entendido. solamente el SRI, sino también el Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí, parece que los trabajadores han iniciado una demanda y están demandando ante el Ministerio del Trabajo a través de un Ojalá estudio no jurídico. termine pagando el Estado ecuatoriano, como siempre. Ah, creo que no, porque hay que definir que se trata de un pasivo, ¿no? De que deja la empresa y la empresa no puede dejar de existir, ni puede salir del país mientras no cubra esas obligaciones, sus pasivos. Y ahora esa responsabilidad le toca pagar a La Pampa, no a la original OCP, sino a quien compró en el último año, a último rato, el oleoducto, el Por derecho. supuesto, el que adquiere un bien, una empresa adquiere con activos y pasivos. Así que sería la Pampa la que se hace responsable del pago de esta obligación, de este pasivo. Oye, este cuento de dejar que se prolonguen los contratos previos en perjuicio del Estado está significando una práctica de mucha corrupción y tremendamente onerosa para el Estado ecuatoriano. Lo mismo están haciendo con el tema de las telefónicas, ¿no? Hay un ingeniero Guerra que salía y decía, tiene que cobrársele, solo a Claro debería cobrársele 3.000 millones de dólares. Y lo cierto es que no solamente que no se le cobra, se le prorroga en las mismas condiciones que estaba el contrato de hace más de 15 años y se le elimina el impuesto a cuota de poder de mercado. Entonces, es una situación ya, digamos, es un modus operandi de este manejo de los privatizadores, de los neoliberales, en perjuicio del Estado ecuatoriano y que termina además afectando no solamente el déficit del sector público, sino también el déficit de balanza de pagos, porque todo ese capital se lo fugan, como tú bien mencionas, simplemente se remiten las utilidades al exterior, ¿no? Incluyendo si es que son accionistas ecuatorianos. Bueno, lo que podemos tener claro es de que definitivamente este gobierno neoliberal eh, está aplicando como política, en definitiva, causar un perjuicio a todas las empresas productivas estratégicas del Estado ecuatoriano para beneficio de las transnacionales. Y eso ahorita se Obviamente ve en el que caso de las eléctricas también, ¿no? Que inclusive esta situación regalona, populista, de que no paguen las tarifas y de que se les permite esta cuestión, esta otra cuestión, está regalando plata ajena para hacer campaña electoral, ¿no? efectivamente el tema es que como política de ellos es que las empresas estratégicas estatales, eh, empresas públicas ecuatorianas están no reciben los recursos económicos para su funcionamiento y entonces en esas condiciones las vuelven ineficientes Claro. y de eso se aprovechan efectivamente para hacer contrataciones a dedo, declarar emergencias y beneficiarse de esos contratos, porque si le vuelves ineficiente necesitas importar, llámese combustible, llámese, digamos, energía contratada o llámese otros servicios. Y entonces los nuevos contratos que son declarados en emergencia
son sin concurso previo y solamente hay acuerdos. Entonces eso es un perjuicio directo al Estado y que estas empresas De una que fuente de proveen, corrupción gigantesca, ¿no? sí, porque las proveedoras internacionales tienen representantes locales. Entonces son los representantes que representan en definitiva estas transnacionales beneficiarias de estos contratos, quienes su grupo económico son los que se benefician. Y obviamente con esas directrices, esas políticas tienen que compartir porque son políticas que directamente van en beneficio de estas empresas transnacionales. Ese modus operandi que hemos vivido desde el nacimiento de la República. Bueno, pero ahora hay innovaciones, eso sí es importante destacar. El propio presidente, en plena campaña electoral, revoca las delegaciones que había hecho de representación de la presidencia de la República ante las empresas estatales y asume él esa representación, es decir, que él directamente va a poner a dedo las cosas y va a poner a dedo los contratos. ¿Cómo ves esa situación? Es un poco anómala, ¿no? No creo que un presidente de la República tenga que estar en los contratos de Petroecuador, de las eléctricas, de CNT, del Banco del Pacífico, etcétera. Lo que yo un poco conozco del sector petrolero, está a la vista de que quieren entregar este campo Sacha y de por medio hay 1.500 millones de dólares de anticipo. Entonces, es una cifra demasiado alta y aparentemente, Son 1.500 millones de anticipo que tienen que dar ellos, pero a la final el país dejaría de percibir más de 10.000 millones, según lo que dicen los dirigentes de los trabajadores petroleros, ¿no? es que la rentabilidad de Sacha es dependiendo del precio del barril del petróleo. Y si ponemos un promedio de $70 por barril o $65 por barril del precio, descontado ya por la calidad de crudo, la rentabilidad que deja el campo Sacha es aproximadamente por sobre los 1.500 millones de dólares anuales. Anuales, claro. Aquí es un Entonces, pago que haría la empresa por un solo año y se quedaría con un contrato de 10, 20 años, ¿no es cierto? de 20 años, De 20 años, mira. de 20 años. O sea que Entonces, paga una vigésima parte de lo que va a meterse en el eh, bolsillo. exactamente. Entonces es un negocio jugoso. Y el tema que yo pienso que por qué el presidente está tomando esta decisión es porque aparentemente en el Ministerio de Energía y Minas la gente, los directivos, no están de acuerdo que Sacha pase de Petroecuador a pase al ministerio, porque es un campo en producción. Y en el ministerio lo que se quiere hacer es un campo de participación. Y normalmente, de acuerdo a la ley de hidrocarburos, los contratos de participación solamente lo puede realizar directamente el ministerio. Y por eso es que están pidiendo, y los contratos de participación históricamente se han dado ese modelo, es porque el riesgo de la exploración es total de las empresas privadas. En este caso estamos hablando de un contrato, de un Yacimiento. campo que está en producción. O sea, Desde hace medio siglo, además. y además de eso, ya la exploración lo realizó Sacha, ya directamente Petroecuador realizó la exploración, es decir, actividades de riesgo exploratorio no existen. No hay justificación como para decir voy a participar de las inversiones. Es decir, hay muchos cuestionamientos de orden técnico, empezando las empresas privadas que quieren hacerse el contrato de manera directa y sin licitación internacional. Entonces, técnicamente tampoco justifica de que el gobierno quiera firmar un contrato de participación porque no hay actividades de riesgo. Inclusive la propuesta que presentan estas dos empresas en el acuerdo ministerial, Petrolia y Amadaimi, ellos ofrecen solamente actividades de desarrollo,
más no pronuncian la palabra exploratorio, es porque se están cuidando de eso, que no hay exploración. O sea, no justifica No hay ninguna participar inversión de riesgo. de un negocio que está en marcha, compartir por 1.500 millones de dólares cuando yo puedo en 1.500 millones de dólares tener en un año ese ingreso, esa renta, esa renta. Así que por el lado que tú le veas, es lesivo para los intereses del Estado ecuatoriano y creo yo pues que eh, conoce esto el presidente, porque esto cualquier ingeniero petrolero entiende que es así, y más en el ministerio las razones para que por acuerdo ministerial se quiera devolver Sacha al ministerio para firmarte contrato de participación. Conociendo estos pormenores, el presidente dirá, pues bueno, yo voy a tomar la decisión como miembro del directorio directamente y sin tener ningún intermediario. Es decir, está. Con la misma impunidad que su familia y la de sus amigos, ¿no es cierto?, están debiendo, bueno, su familia más de 150 millones de dólares en impuestos al IES, perdón, al SRI, pero también la de sus amigos están sumando en total más de 2.300 millones. Con eso, los 1.500 millones que se podrían entrar más de esos 2.500 millones si es que cobraran a su familia y a sus amigos en primer lugar. Se podría aún triplicar el asunto si es que se pone el tema de los 3.000 millones que hablábamos para las empresas telefónicas. Se podría seguir cobrando a una cantidad de otras fuentes porque el pretexto de siempre es que no hay plata. Bueno, el tema es que no quieren cobrar las deudas, ¿no? Mm. Y, y no quieren poner en orden al país porque del desorden es lo que ellos se benefician. Ese es el Del lucro. caos, Crear el problema para vender la solución. exacto, del caos económico al que nos someten, es para ellos salir beneficiados. Mira, de acuerdo al estudio último, digamos, el estudio, la información estadística del 2024, ya el presidente manifestó de que han incrementado las exportaciones de petróleo en el 2024 en un 12%. Entonces, eso, la verdad es que sí se exportó más, es porque la refinería recibieron menos crudo porque están funcionando solamente al 70% de su capacidad y ahora está parada ya como 3 meses y están funcionando solamente al 50%. Es Es decir, decir, se la exporta carga, más crudo, pero se importan más derivados. a ver, exporta más crudo, importa más derivados y la carga que tenía que entregar a las refinerías, esa carga es la que está exportando. Entonces, en definitiva, aumenta la exportación y reduce en 13% la carga. Es decir, está bien claro porque eso está en el informe oficial de la información estadística del 2024. Para Téngalo en nuestra cuenta. audiencia, Luis, hay que aclarar este punto. Para nuestra audiencia, lo que significa esto, es decir, de la parte que del petróleo crudo que debería haber ido, que normalmente iba a la refinería estatal de Esmeraldas para cubrir las necesidades nacionales, conforme lo planificado, se le quita una parte significativa y eso se exporta, no por aumento de la producción de los campos, sino porque se reduce el consumo nacional. Se exporta el crudo y se importan los derivados, lo cual significa que es muchísimo más caro, lo cual significa un déficit mayor del gobierno, un déficit fiscal mayor, pero también un déficit mayor de balanza de pagos porque sale más plata de la que entra, tanto en la caja fiscal como en la balanza de pagos. Entonces yo creo que es un tema muy importante el ir uniendo puntos porque hay que ubicar la conexión interna de esta situación, porque lo que están es creando un problema, están alimentando, están acumulando la tensión tanto en el equilibrio del sector externo como en el sector fiscal para provocar una crisis. Que eso quede clarísimo, lo están haciendo con tiempo, con premeditación, de manera sistemática para reventarle a la dolarización, para reventarle al país, y están culpando a otros, que otros son los que quieren, los que están en contra de la dolarización. Mira, yo creo que es fundamental ubicar esto, que están este tipo de cosas, no solamente que son un perjuicio neto para el país, menos plata para los hospitales, menos plata para los colegios, menos plata para las carreteras, menos plata para la empresa privada, inclusive para que pueda contratar más trabajadores.
y significa una mayor fuga de capitales, una mayor fuga de divisas que estrangulan la economía ecuatoriana y ponen en peligro la dolarización. Yo creo que es fundamental ubicar esta otra dimensión aparte de los temas técnicos que estás mencionando, ¿no? Sí, en el campo petrolero, lo que podemos concluir es que a menor eficiencia de las empresas públicas, mayor enriquecimiento del sector privado, porque las empresas privadas son ahora las que importan los combustibles en mayor volumen y de esto se benefician por la alta Y hasta rentabilidad. periodistas de derecha han denunciado los sobreprecios que hay en la importación de derivados. Claro, nosotros podemos comprar directamente al productor, llámese refinerías o llámese estados que proveen de derivados, ¿no es cierto? Pero lo que hacemos históricamente es comprar a intermediarios. Y entonces ahí es donde se manejan, donde se cuecen las habas. Es decir, el intermediario ya es libre de incrementar los precios o reducir y con eso se manejan libremente con los intermediarios. Y los intermediarios tienen los representantes en el Ecuador desde decenas de años atrás. Y básicamente quien ha controlado el sistema de importaciones de combustibles de más de 40 años son los socialcristianos. Y los socialcristianos han estado en el poder, aunque sea detrás del poder, no directamente también, tanto con León Férez Cordero cuanto después de Férez Cordero. Ellos son los que tienen la representación de las empresas comercializadoras de combustibles. Entonces, ellos son los más grandes beneficiarios. Y cuando uno entiende esto, también entiende el por qué los socialcristianos no hacen una oposición directa, porque son parte de los Parte ingresos del del tongo, parte negocio, del tongo. parte del negocio, son partes del negocio. Y Ahora, entonces, mira, yo creo que esas claves son fundamentales, ¿no? Aquí no hay un problema técnico, no hay un problema tecnológico, no hay un problema de imposibilidad macroeconómica, de imposibilidad financiera. Aquí hay un boicot permanente por intereses privados, ¿no es cierto?, para obligar a que el Ecuador importe derivados. Aquí hay un ataque sistemático de décadas para que no funcione la refinería a plena capacidad, para permanentemente boicotearlo, para hacerlo con un diseño que no sea el adecuado a las necesidades del país, para impedir que hayan inversiones como la de la refinería del Pacífico, de una industria petroquímica en el Ecuador, lo cual ha significado que aquí el valor agregado sea cada vez menor, que exportemos el petróleo bruto, así de bruto somos, exportamos en bruto e importamos todos los derivados con un costo como el que estábamos mencionando hace un momentito. Y bueno, y ahora el caso específico de Sacha, yo creo que hay que ilustrar la cosa, porque Sacha ha sido el campo que conjuntamente con AUCA han estado sosteniendo el aparato estatal durante medio siglo. Entonces ya se privatizó a Schlumberger y a Halliburton varios campos, ¿no es cierto? Y ahora con esta situación estamos significando una merma de recursos, una corriente de recursos fundamentales para que el Estado ecuatoriano se sostenga. Entonces, este pago de 1.500 millones en lugar de los 30.000 que debía haber recibido el Estado ecuatoriano en los próximos 20 años, significa que estamos condenando a un ajuste fiscal permanente, menos plata para los hospitales, menos plata para las escuelas, menos plata para el bienestar, menos plata para la seguridad interna del país, menos plata para carreteras, menos plata para la obra pública. Así que yo creo que es crucial esta lucha que están haciendo los compañeros del Frente de Defensa Petrolera, porque, y los trabajadores de Petroecuador, sobre todo, inclusive ahora que está fuera, David Almeida sigue en esa lucha, y yo creo que es crucial el que el conjunto del país esté atento y esté participando y apoyando esta lucha, porque a la final esta cuenta la vamos a terminar pagando todos, ¿no? Es decir, yo creo que la vamos a sentir además de manera inmediata en este 2025. ¿Tú qué opinas? sí, la mejor muestra de que con pocos recursos la empresa Petroecuador tiene resultados efectivos es el campo Sacha, justamente. A ver, cuéntanos el detalle. Resulta que en los 2 últimos años subió la inversión de, por decir, en perforación de pozos
de más o menos el promedio de 130 millones de dólares anuales en los últimos 2, 3 años. Y eso ha significado un incremento de producción de alrededor de 7.000, 9.000 barriles de petróleo por día. Es decir, demuestra su alta eficiencia. Y Solamente para nuestra audiencia, Luis, normalmente los campos, mientras más viejos son, hay un proceso de declive por la presión geológica de los yacimientos, hay un proceso de declive en la producción natural de los pozos. Pero en el caso de Sacha, los trabajadores de Petroecuador han tenido la habilidad, ¿no es cierto?, de con pocos recursos, en lugar de no solamente compensar ese declive, sino elevar la tasa de producción anual. Yo creo que son proezas que no se ven en la empresa privada. bueno, al respecto yo puedo manifestar lo siguiente, que en el año más o menos, en 2001 me parece, se hicieron ya inversiones de Petroecuador en exploración sísmica en el campo Sacha. Mm. Y en el año 2014, 2017 ya se terminaron los estudios de interpretación de esa sísmica que fue adquirida en el 2001 y se determinó que el área de explotación, el área de producción del campo, la estructura geológica del campo Sacha era más grande de lo que se concebía anteriormente. Se le Entonces, está regalando además un potencial productivo enorme en el que la inversión de riesgo la hizo el propio Estado ecuatoriano y ahora se le entrega generosamente a la empresa privada. exacto, yo descubro los campos, hago mi planificación, determino el volumen de pozos que voy a perforar porque se descubrieron 360 millones de millones de barriles de reservas recuperables, ¿no es cierto? Entonces ya está descubierto todo y ahora sí cojo y entrego, llévese la participación de un negocio que yo invertí el riesgo. Entonces, en definitiva, eh, Petroecuador ha demostrado en estos 40 años que tiene capacidad técnica y que con pocos recursos puede ser más eficiente que la propia empresa privada. La empresa privada, por otro lado, lo que vino es desde el 2009 más o menos declinando la producción y no compensaban. Y a pesar de que se firmaron los nuevos contratos, ¿no es cierto?, de que pasaron de participación a prestación de servicios, la inversión que realizaron no fue suficiente para incrementar, primero, reducir la caída de producción natural de los campos, ¿no es cierto? Y luego incrementar la producción. Eso no se produjo. Recientemente, tanto las empresas estatales que maneja Andes Petroleum de China y la Sinopec, sí, y la de empresas CIPEC de Chile, ¿no es cierto? Esas son empresas estatales que están como empresas privadas, son las que realizaron un poco de inversión en exploración adicional. Y eso ya acaban de incorporar a la producción aproximadamente unos 5.000 barriles entre las 7.000 barriles entre las dos empresas. O sea, en este momento, la empresa privada también incrementó un poco la producción, así como lo ha venido haciendo Petroecuador. Eh, es cuando se realizan inversiones en exploración. Pero las empresas privadas no hicieron inversiones en exploración estos últimos 10, 15 años. No han hecho Aquí exploración. permíteme que subraye esto para nuestra audiencia sobre todo. A ver, aquí Luis está desmontando parte de los mitos que se hacen. Ah, es que la empresa privada es más eficiente y va a aumentar la producción. El gobierno de Lazo sacó un decreto pidiendo que se duplique la producción petrolera de 500.000 barriles a 1 millón de barriles diarios. Y resulta ser que en lugar de aumentar, se redujo, creo que hasta en el 20% terminó reduciéndose la producción de los 500.000. Creo que estamos produciendo menos de 400.000 barriles diarios. Y entre otras cosas, empresas como Halliburton y Schlumberger, las principales beneficiarias de las empresas extranjeras, las más tecnológicas, con mayor prestigio a nivel internacional, la respuesta que tuvieron fue demandarle en un tribunal de arbitraje al Estado ecuatoriano. Y eso no está resuelto. Es decir, ese es un tema que probablemente signifique pasivos contingentes, que se llama, que es el eufemismo para decir, vamos a tener que pagarles indemnización solo por el hecho de haber pedido que se aumente la producción petrolera.
Vean ustedes el hueco gigantesco, la sangría gigantesca, además con niveles de costos para el país que no tienen proporción, es decir, solo por la imprudencia y la fantochada de Lazo, ¿no es cierto? Van a cobrarle al país, porque eso no sale del bolsillo del señor Lazo, eso sale del presupuesto de los hospitales, del presupuesto de las escuelas, de los colegios del país. Y eso va a tener que compensarse con más impuestos de los ecuatorianos. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar ese primer gran punto. No hay aumento de la producción, excepto estas situaciones puntuales que además es hecho por otras empresas estatales de países amigos. Y la segunda que me parece que vale la pena profundizar, no sé si hayas acabado este primer capítulo de la producción, pero el segundo punto que comen el cuento es que como son más eficientes bajan los costos y resulta ser que los mismos pozos petroleros que en manos del Estado ecuatoriano, en manos de los trabajadores de Petroecuador cuestan 7, 8 dólares por barril, ¿no es cierto? En algunos casos hasta menos, pasan a manos privadas y el promedio es 35 dólares por barril, el costo que le sacan al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo es la cosa? Sí, es que eso es lo absurdo, ¿no? Eso es lo absurdo que se están produciendo en estos tiempos. Es decir, que la empresa pública que ha demostrado alta eficiencia a costos de producción muy bajos, le retiran y le acusan ya desde siempre de que son ineficientes, de que eh, no pueden, no están en capacidad de producir más. Cuando la práctica, por lo menos en estos últimos 15 años, se ha demostrado lo contrario, que son las empresas privadas las más ineficientes porque tienen un alto costo de producción y segundo, porque en definitiva no han logrado incrementar la producción a pesar de que anuncien de que tienen la última tecnología. Es importante recalcar en este momento de que la tecnología se adquiere, no es que ellos fabrican, sino que la tecnología está disponible en el mundo. Es decir, que así Entonces, como puede una empresa privada comprar esa tecnología, también puede comprar y contratar técnicos Petroecuador, ¿no? y eso hemos venido haciendo desde décadas anteriores. Petroecuador utiliza la misma tecnología desarrollada que utilizan las empresas privadas. O sea, aquí no hay diferencia porque toda esa tecnología el Ecuador no produce y todo el tiempo Luis, ¿cuál compramos. fue en tu larga trayectoria, cuál ha sido la última vez en la que la empresa privada aportó con una innovación tecnológica real al país, más allá de la propaganda y de los discursos privatizadores? Es que no se puede hablar de innovación tecnológica, sino de compra de tecnología. Mm. No hay innovación tecnológica porque esa innovación tecnológica ya es en lo que es la industria petrolera o la ingeniería de petróleos. Son técnicas que son conocidas. Lo que se ha mejorado es la calidad de los equipos, que mayor rendimiento, mejor funcionamiento, más durabilidad, pero eso se adquiere en el mercado. O sea, no hay innovación propia de las empresas que tienen los contratos que han permitido mejorar. Lo que pasa es que Hay la algunos misma que argumentan en este punto que cuando el Estado se mete a contratar directamente, como en el caso de Bajú, termina siendo un prejuicio mayor para el Estado. ¿Qué opinas al respecto? que mira, esos son mitos que han vendido para desprestigiar a la empresa estatal, ¿no es cierto? Desde muchas décadas atrás se ha metido ese mito de que la empresa estatal es ineficiente. Y entonces, con ese argumento de que es ineficiente, han entregado los campos a las empresas privadas. Las empresas privadas deberían demostrar de que el costo de producción es menor y de que esa es la mejor muestra de que son eficientes. Y lo contrario, cuestan doble y hasta el triple del costo de producción de Petroecuador, es decir, que no son eficientes, sino que se aprovechan de los recursos del Estado. Eso es irrefutable en cifras. La gente que ha trabajado dice, pero es que la empresa privada produce más. Y eso es otra discusión, porque vienen más rápido a explotar los campos. Y es cierto, a ellos no les importa
si el campo se inunda, se dañan los yacimientos, porque en el menor tiempo posible quieren sacar el mayor volumen de producción. Y entonces, el ejemplo es el bloque 16 que estuvo en manos de Repsol, que acabó de entregar el campo. El bloque 16 y 67, que pasó más de 20 años en manos de Repsol, empresa privada española, que nos entregó los campos con el 98% de producción de agua y el 2% de petróleo que sacamos ahora. Es decir, los 10.000, 11.000 barriles que produce el campo Repsol, saca de petróleo 11.000 barriles, pero produce cerca de 800, 700.000 barriles de agua. Entonces, esa es la más viva demostración. Ahora el campo Sacha está en manos del Estado y ya tiene más años de vida que el propio bloque 16 y todavía sigue produciendo y el corte de agua es del 54%, 56% del corte de agua del campo Sacha. El resto es petróleo. En el Es decir, caso ¿qué del más Campo muestras? Auca, que era el gemelo de Sacha, de alguna manera, ¿no es cierto? Pasó a manos de las empresas privadas que supuestamente son tecnológicas y no ha habido una mejora real de la producción, ha habido una mejora respecto a una línea base que estaba deprimida y en términos de costos más que se duplica el costo del barril de petróleo para el Estado ecuatoriano. Es que lo que pasa es que para poder justificar esas tarifas altas, las empresas privadas incrementan los costos de los servicios. En definitiva, el mismo servicio a Se compran a Petroecuador le ellos cuesta. mismos, así como hablabas de OCP, que se pagaba a sí mismo el financiamiento, así las empresas transnacionales se compran a sí mismos servicios con sobreprecio, con lo cual lo que queda para el Estado ecuatoriano es nada. Exacto, ahí se justifica el incremento de costos de servicios que ellos pagan versus las empresas públicas. El mismo servicio, a la empresa pública le cuesta el 50% de lo que le cuesta a la privada. Y ellos marcan indicando que se trata de nueva tecnología, cuando es la misma tecnología la que los dos utilizan. Bueno, mira, con este preámbulo se vuelve particularmente pertinente el que podamos continuar con lo que habías avanzado ya en la sesión anterior, ¿no es cierto? Con estas propuestas de acuerdo nacional para las políticas de Estado y políticas públicas en el sector hidrocarburífero. Es fundamental, este no es un problema de izquierda versus derecha, de gobierno versus la oposición, de correístas o anticorreístas, de costeños contra serranos. No, no, este es un problema de país, es un problema de nación que yo creo que es un criterio que algún momento tiene que empezar a ponerse sobre la mesa. A ver, desde la perspectiva de la sostenibilidad del país, ¿a dónde vamos a ir si continuamos por este camino? Así es que adelante con la presentación que ya está lista. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que esta introducción fue muy importante para hacer conciencia en la comunidad de que estos gobiernos que tenemos, por lo menos estos tres últimos gobiernos, ellos no planifican, sino que buscan negocios. Es decir, no hay planificación, pero sí buscan oportunidades de enriquecerse entregando la riqueza nacional. Eso, a través de este diálogo que hemos mantenido estos minutos, queda demostrado, ¿no es cierto?, de que solamente buscan oportunidades y aparecen oportunistas que quieren golpear la cabeza y no les importa a estos gobiernos regalar dinero, ¿no es cierto? Eso no les importa. Y vienen a ofrecer inversiones hasta conseguir el contrato y esas empresas que ofertan, como en el caso este de Sacha, que quieren entregar 1.500 millones, lo que hacen es que adquieren el contrato y después lo venden su participación a otras empresas. Es decir, se vuelve un negocio de compra-venta y no de servicios planificados que necesita el país para poder planificar su desarrollo. Entonces, eso es muy importante dejar en claro y por eso la idea mía es de proponer un acuerdo nacional para planificar el desarrollo del país y a través de unas políticas de Estado. Nosotros sabemos que una política de Estado es la que trasciende a los gobiernos, es decir, que políticas que debemos seguir en el tiempo
y que nos da un horizonte hacia dónde debemos caminar. Hoy por hoy no tenemos un horizonte, no tenemos un objetivo como país. Es decir, hablemos de petróleo, no sabemos a dónde, si vamos a tener más petróleo en el futuro o no. Porque a este paso, Pedro, con las reservas recuperables que oficialmente se conocen, que estaban en el orden de 1.600 millones de barriles de reservas probadas. ¿Esto incluye el eh, ITT y Asuní o no? sí, incluido parcialmente del ITT, porque no está desarrollado el resto, no. Además de eso ya la consulta popular pidieron que se cierre el campo. Entonces, con 1.600 millones de barriles de datos del 2020, ya se han producido 4 años. Ahora estamos ya alrededor de los 1.000 millones de barriles de reservas recuperables y en 5 años más ya se puede terminar. Entonces, ¿cuál es el horizonte si hoy no incorporamos mayores reservas? Esa es la preocupación de fondo, que si no planificamos hoy, si no nos ponemos de acuerdo como país, entonces no tenemos futuro. A ver, este es un punto clave, Luis, que parece que ese criterio desde la mentalidad del mercado individualista se echa por la borda diciendo, es que esto es estalinismo, comunismo, socialismo, cualquier tipo de patraña se suelta al respecto. Si es que no nos ponemos de acuerdo, dice Luis, para nuestra audiencia, si es que no nos ponemos de acuerdo, hay graves consecuencias para el país. Y un ejemplo clarito de eso es el Plan Nacional de Electrificación. El Plan Nacional de Electrificación fue originalmente diseñado en la época de Rodríguez Lara. Cuando se concretó el asunto fue en 1978, que era el triunvirato. Y eso, cuando pasa al retorno constitucional, el gobierno de Roldós y luego el gobierno de Hurtado estuvieron obligados a continuarlo. El gobierno de Roldós, sobre todo, tuvo un compromiso, pero muy subrayado respecto a eso, y a él le tocó ya inaugurar algunas de las obras hidroeléctricas. Pero luego, durante la época neoliberal, se incumplió el Plan Nacional de Electrificación. Empieza nuevamente en los años 2000, se retoman algunas de las empresas, algunas de los proyectos que se habían desarrollado en los años 70, imagínense, y es el gobierno de Rafael Correa el que plantea la concreción de más que la duplicación del potencial hidroeléctrico del país, incluyendo la puesta a punto del sector termoeléctrico que servía como colchoncito ante las variaciones estacionales. Ese plan de electrificación fue actualizado en el año 2016 y el gobierno de Moreno, el gobierno de Noboa y el gobierno de Lasso no lo aplican en absoluto. Vean las consecuencias que es no ver con seriedad la planificación del futuro. Esto es crónica de una muerte anunciada. Así como nosotros tuvimos varias entrevistas desde hace 2, 3 años respecto a que inclusive sin sequía iban a haber apagones y que era necesario el poner a punto el parque termoeléctrico. Eso significaba entre 80 y 150 millones de dólares, mucho menos de lo que se termina pagando en 2, 3 meses en la compra con sobreprecio a Colombia. Y hubiésemos podido ahorrarnos todas las penurias que hemos estado pasando ahorita, el déficit fiscal hubiera sido menor, el déficit de balanza de pagos hubiera sido menor. Entonces, los puntos que nos está planteando ahorita Luisa, están planteando una situación mucho más drástica porque los ingresos petroleros son el sueldo del país. ¿Qué va a pasar si en 5 años desaparece la producción petrolera y que tenemos que importar tanto derivados como crudo? Ya no tenemos los ingresos de las exportaciones. ¿Qué pasa con el sector público? ¿Qué pasa con el sector privado? Danos una idea de qué significaría, lo catastrófico que sería si es que un plan como el que estás planteando no se lo ponen en consideración. Esto no es un problema de, de una iniciativa, la vanidad de una iniciativa personal, una cosa así, sino que el país simplemente se friega, ¿no? Pedro, tú has planteado correctamente, ya tenemos historia que estamos viviendo hoy día. Es decir, la muerte anunciada del sector eléctrico por falta de inversiones y de previsión y futura. Si bien es cierto que en el gobierno de Correa se establecieron, digamos, las políticas claras para poder abastecernos de energía eléctrica y se planificó también un poco la exploración en el sector petrolero.
se hicieron inversiones en exploración y se hicieron las centrales hidroeléctricas para el futuro no depender y no importar combustibles ni importar energía. Bueno, eh, se dejó de hacer y hoy estamos viviendo las consecuencias, ¿no es cierto? Decía, hemos quedado sin luz, el aparato productivo ecuatoriano se ha visto paralizado, grandes pérdidas, retraso para el desarrollo del país, etcétera, por la energía eléctrica. Pero y ahora nos va a pasar en corto plazo el problema del sector petrolero también, por falta de inversiones. Hay que recordar que hasta en el 2016, comienzos del 2017, que terminó el periodo de Rafael Correa, es que se hicieron las últimas inversiones en exploración. Es decir, las inversiones que se hicieron fueron en sísmica y se habían descubierto más de 70 prospectos exploratorios ya pequeños y con unas reservas estimadas en 1.400 millones de barriles. Pero de ahí para acá no se han hecho las inversiones necesarias para incorporar esas reservas a través de la perforación de pozos. Es decir, no ha habido la perforación exploratoria para que confirmen esas reservas. Y como estaba mencionando hace un momento yo, tenemos el riesgo de que en los próximos 5 años se termine se reduzca las reservas probadas y nosotros no tengamos capacidad de exportación, a lo mejor vamos a tener que importar combustibles. Y nuestro sector, digamos, de combustible, las refinerías también se van a quedar desabastecidas de la materia prima. Tenemos que importar también para las refinerías, para consumo general. Es decir, es catastrófico lo que nos espera si hoy no tomamos acciones, porque hay otro riesgo. Yo ya manifesté que en el campo, por ejemplo, el ejemplo del bloque 16, que nos entregaron con el 98% produciendo agua. En actualidad, el porcentaje de agua que producen nuestros campos es del 88%, no estamos lejos. Es decir, que si nosotros aumentamos el volumen de producción de los mismos pozos, es decir, abriéndole más las llaves, forzándoles a que produzcan mayor volumen, lo que vamos a producir es más volumen de agua. Entonces, a lo mejor el tiempo de 5 años es demasiado generoso, porque si se nos invade el agua, entonces, ¿sabe qué? Más pronto vamos a dejar de producir petróleo. La situación es gravísima, es de alto riesgo, y por eso es que yo estoy planteando el acuerdo nacional, un acuerdo nacional sobre políticas de Estado, que es la que nos permitirá tener una visión de cómo enfrentar este grave problema que se nos viene. Tú sabes que los ingresos petroleros es como la caja chica, digamos, del flujo de caja del Estado, porque, digamos, diariamente vendemos y nos ingresa dinero en efectivo por las exportaciones. En cambio que los otros ingresos que tiene el Estado son por impuestos, que eso lo va recibiendo cada año, ¿no? Tienen que ir recuperando Es un tema la crucial imposición. tenerlo claro, ¿no? Porque hay algunos sectores ecologistas que tal vez desde la mejor de las intenciones y del mayor de los entusiasmos se ponen muy viscerales y no quieren hablar de esto porque todo esto es extractivismo. Y entonces lo que hay que poner en serio, ¿no es cierto? Y esto incluye la campaña que fue con respecto al Yasuní, en el que muchos de ellos mintieron, inclusive en un programa aquí se logró trincar en un debate entre Carlos Larrea y David Almeida. Quedó claro que no eran los 300 millones de dólares lo que el país iba a perder, sino que eran 1.300 millones de dólares. Entonces, esos 1.000 millones que no se van a recibir, o 1.300, más el costo de cerrar la cuestión, visto también respecto a los otros campos, el momento en que se cierra la llave de la producción petrolera, el Estado ecuatoriano deja de percibir un monto masivo de recursos que significa menos plata para los hospitales, menos plata para las escuelas, para los colegios, pero que también tendrían que compensarse con más impuestos al pueblo ecuatoriano en algún momento. Lo que en resumen sería menos desarrollo. Y es menos desarrollo. Entonces, yo sí Claro. creo que es muy importante tomarse con seriedad este problema. Ve lo que está sucediendo en el caso de Alemania y de Europa, ¿no? Una ideología supuestamente verde
que en realidad lo que favorecía son los mecanismos especulativos del manejo ambiental, ¿no? Es decir, los bonos verdes. Aquí en el caso del Ecuador, una consecuencia desastrosa. Se ha entregado la soberanía sobre las Islas Galápagos bajo las banderas del ecologismo, de la reducción de la deuda externa. Se entregó la soberanía a través de los mecanismos de los bonos azules. Ahora van a hacer lo mismo con el mecanismo de los bonos verdes para entregar la soberanía sobre la Amazonía. Y con este mecanismo lo van a repetir en otros países de América Latina, que es una vieja ambición del imperio de quedarse con la soberanía de la Amazonía. Entonces yo creo que estos dos elementos están marcando el terreno no solamente de una política nacional, sino una política continental por parte de los Estados Unidos que plantean un futuro muy, muy oscuro para el país, porque todo esto significa involucrarnos en una serie de costos, no solamente sociales, sino también directamente fiscales, para los cuales no vamos a tener ningún recurso, pues. Sí, exactamente. Hay que tomar acción inmediata y rápida. El tiempo ya no puede esperar. Estamos obligados como ecuatorianos a luchar, digamos, por nuestro futuro, por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Nuestra gente como país necesita proyectarse por lo menos a 20 años, a 30 años, ¿qué nos espera? Ahora, esos Eh, 20 o 30 años implican unos primeros pasos. ¿Qué es lo que nos comprometeríamos con este plan que estás proponiéndonos? claro, justamente estoy proponiendo el plan de transición energética, que es una necesidad específica, porque digamos, eh, el petróleo es un recurso que digamos no renovable. Y entonces, quieramos o implementemos políticas, igual se va a terminar. Entonces tenemos que utilizar otras energías, pero para poder cambiar de tipo de energía, llámese eléctrica, eólica, geotérmica, cualquiera de las otras energías que son limpias, se necesita muchos recursos porque producir esa energía es muy gasto, muy costoso. Es más costoso 3, 4, 5 veces que generar energía con hidrocarburos. Así que, en definitiva, esa es la transición. Se necesitan recursos económicos para invertir en la transición energética de generar energía con hidrocarburos, pasar a energías limpias. Así que ese es un acuerdo nacional importante que debemos discutir toda la sociedad para determinar plazos, inversiones, recursos, con cómo podemos pasar a ese periodo de transición, inclusive poner el plazo de transición. Europa se ha planteado, por ejemplo, en el 2030, otros en el 2040, eliminar el consumo de combustibles para los vehículos y pasar a otra energía como es la eléctrica. Bueno, ellos están planificando eso, pero nosotros no podemos planificar porque para eso necesita recursos económicos, no tenemos. O sea, Pero nos además, vamos a quedar. imagínate si hubiéramos hecho la transición hacia los coches eléctricos con estos apagones, ¿qué nos hacíamos? Es Porque es decir, la otra cosa que la gente no se da cuenta, ¿no? El momento que hablas de electricidad, o tienes la fuente termoeléctrica o tienes la fuente de los hidrocarburos, pues no hay otra. La es cuestión que de sí, eólica y solar es un aporte relativamente marginal en la canasta de fuentes de energía, en el caso del Ecuador al menos. es que Y si es ahora gravísimo. no, Además, acabo ese pequeño detalle nomás, Luis, porque en el caso europeo, ¿no es cierto?, le embarcan en una estructura y en una dinámica que favorece básicamente a las grandes transnacionales y al manejo especulativo financiero bajo las banderas de la ecología. Y ahora, con todo el desparpajo, esos partidos verdes que se decían además partidos de la paz, son los partidos de la guerra. Y los que estaban planteando que no se podía utilizar la energía nuclear, ¿no? Ahora están no solamente autorizando la energía nuclear, sino autorizando también el carbón, que es el más contaminante de todas las fuentes de energía, ¿no? así es. Entonces, mira, lo que pasa es que si no nos ponemos de acuerdo ya, vamos a quedar sin petróleo y sin transición energética. Así Así es. de Sin sencillo, porque opciones. lo que yo estaba planteando es que una parte digamos, de las exportaciones se haga una cuenta independiente para esos recursos, 10, 15%, lo que sea la que decida la comunidad.
sea para invertir en la transición energética. O sea, necesitas tener recursos fijos, anuales, para esos ingresos poder invertir en la transición energética. No meterle Y la pues, mano, como hace el Ministerio de Finanzas de manera sistemática, meterle la mano en la caja chica de Petroecuador, quitándole recursos para su operación cotidiana. o sea, están matando la gallina de los huevos de oro. Así nomás es. Ya hemos demostrado con la conversación que hemos mantenido cómo Sacha ha logrado invertir e incrementar la producción con bajas inversiones. Y ahora le quieren seguir quitando dinero, entonces quieren acabar con la empresa. Eso no está bien. Bueno, el otro punto es ponernos de acuerdo en un plan nacional para la exploración y explotación petrolera. Algo ya hemos adelantado aquí, ¿no es cierto? De que en definitiva hay que invertir en la perforación de pozos agresivamente para poder incorporar más o menos 1.450 millones de barriles de petróleo. Y para eso se necesita determinar cómo, con qué recursos vamos a hacer esas inversiones, qué modelos de contrato vamos a aplicar, si el Estado lo puede hacer a través de financiamiento propio, con recursos propios de Estado. Esas son ya políticas que se deben que discutir sobre la mesa y que es de interés nacional. Es decir, aquí no hay banderas políticas, sino el interés nacional de tener un futuro que nos beneficie a todos para el desarrollo. El tercer punto es un plan de soberanía energética en combustibles fósiles, es decir, nosotros actualmente prácticamente el monto que estamos exportando, o sea, alrededor de 6.500 millones de dólares que tenemos ingresos por exportaciones, también es el mismo valor que se está ahora importando en combustibles. Es decir, la producción petrolera que nosotros estamos teniendo actualmente solamente sirve para compensar la importación que estamos haciendo obligatoriamente. Cuando lo que como política de Estado deberíamos nosotros es dejar de importar, porque tenemos que mejorar la infraestructura actual e incrementar la infraestructura, porque tenemos petróleo todavía suficiente como para poder procesarlo localmente y obviamente dejar de importar significa mayores ingresos para el Estado. Entonces, aquí el Mayor planteamiento es circulación de definitivo. dólares en la economía ecuatoriana, porque los dólares que se van desaparecen de la circulación interna. Estamos en dolarización y mientras más déficit haya de balanza de pagos, no solamente es el déficit fiscal, mientras más déficit haya de balanza de pagos, más estrangulamiento de la liquidez en la economía privada. Claro, más retraso. Más atrás. Entonces, aquí en definitiva el planteamiento de lo que es el plan de soberanía energética es en definitiva administrar eficientemente las refinerías actuales, aumentando su capacidad de producción, ¿no es cierto? Ser más eficientes y por otro lado crear nuevas refinerías como se planteó ya en el gobierno de Correa, la del Pacífico. Y a esto yo le estaría proponiendo incrementar la refinería en la península de Santa Elena, una de 100.000 barriles, más la de 300.000 del Pacífico, tendríamos 400.000 barriles adicionales de productos derivados del petróleo, que nos permitiría ganar la soberanía energética. Si eso, ¿Cuánta inversión se requeriría para eso? bueno, acá hacer una nueva refinería de 300.000 barriles estaría por el orden de los 15.000 millones de dólares y una refinería de 100.000 barriles puede estar en el orden de los 3.000 millones no sé, 1.500 millones de dólares, ¿ya? Pero Recordemos 3.000 millones que estarían debiendo las telefónicas al Ecuador y el hecho de que el Ecuador está feriándose 30.000 millones en esta concesión para la privatización de Sacha, ¿no? Después dicen que no hay plata. Los 2.300 que mencionábamos de los impuestos que no han pagado las grandes empresas, la plata que no han pagado al IES son más de 2.600 millones de la que no ha pagado la patronal al IES. Hablemos de cerca de más de 5.000 millones de dólares de subsidios a las empresas privadas bajo el nombre de gasto fiscal. Es decir, plata hay por varias partes y está escondida y el país tendría que empezar a definir, ya, como bien mencionabas, la comunidad tiene que empezar a definir prioridades
yo creo que esta es una prioridad porque en el cortísimo plazo significaría un flujo neto de divisas para el país, tanto en la caja fiscal como en la balanza de pagos. Además, Pedro, hay que tomar en cuenta que todos estos proyectos no se necesitan los recursos de una sola, pues. Son proyectos que toman 5 años, 4 años, 6 años de su construcción y desarrollo. De Y allí sí tal podría manera venir que, inversión extranjera, allí sí podría conseguirse deuda, sí, porque es es un que proceso inmediato, no tiene un colateral directo. esas inversiones en definitiva son requeridas, pero en el tiempo. Así que cada año hay que asignar valores para poder seguir desarrollando, pero hay que plantearse eso como un objetivo, porque si no hacemos definitivamente vamos a ser directamente importadores y no nos someten al retraso como país y la cosa es grave ya. Si ahora estamos viviendo eso, más adelante va a ser peor. Eh, y el otro punto final de como políticas de Estado sería ya no extender la frontera de exploración y explotación petrolera justamente para defender el medio ambiente. Las comunidades están asentadas desde siglos en el oriente ecuatoriano, especialmente en el suroriente, que es de donde se quisiera intervenir. Pero el suroriente ecuatoriano no tiene las suficientes reservas de acuerdo a la información actual mejor, de acuerdo a la información que ya se obtiene, ya se tiene desde décadas anteriores que se han hecho y se hicieron perforaciones en el tiempo hace 30, 40 años. Es decir, no hay gran expectativa de producción, pero sí un daño ambiental puede ser grande porque no solo es ambiental, sino también a las comunidades indígenas autóctonas de la región. De tal manera que defenderíamos como si fuera nuestro parque nacional que nos permite una mejor forma de vida más sana y no extendernos, sino, digamos, concentrarnos en las zonas ya intervenidas, que de donde estamos hablando se puede explotar adicionalmente. Ya, entonces, con este preámbulo, con estas políticas de soberanía, digamos, de políticas de Estado, es ese llamado el que yo quería hacer a través de esta presentación a la comunidad entera para que eh, tomemos en serio este reto de país y todas las organizaciones que estamos involucradas en el sector de la energía deberíamos ponernos de acuerdo independientemente de la bandera política que pertenezca, porque esto es un interés nacional. Esto es nuestro país y tendríamos que planificar para el futuro. Así que Ahora, si ese es tienes, el objetivo de fondo. si pudieras graficar, desglosar o enfatizar algunos puntos de los planes que estás, de los puntos del plan que estás proponiendo, valdría la pena porque tenemos todavía unos 10 minutitos. Por ejemplo, esto de las políticas públicas. Sí, o sea, la base era justamente hacer las políticas de Estado. Y sobre esas políticas de Estado, tienen que haber las políticas públicas, ya que cada gobierno debería implementar, con la dirección que hemos planteado en las políticas de Estado. Ese es más o menos el enlace y que se le está queriendo dar en esta presentación. Es decir, cómo implementar las políticas de Estado es a través de las políticas públicas. Entonces, las políticas públicas que estoy planteando aquí son las que se propone para llegar a los objetivos y metas de políticas de Estado en los distintos gobiernos. Y estos gobiernos son los que deberán imponer los plazos, los montos y las formas de las inversiones que deberán ejecutarse. Es decir, qué medios van a utilizar, si capital extranjero, si inversión propia, etcétera. Eso tiene que ir definiendo cada estado, pero el objetivo es alcanzar los objetivos principales de Y es políticas de fundamental, Estado. fíjate, yo subrayo que en la primera casilla, pero de entrada dice, no privatizar, para aumentar la renta petrolera del país, no hay que privatizar ni la administración ni la operación del OCP, ¿no? Empezamos por ahí. Sí, ahora eso ya entre los objetivos de políticas públicas es que estamos contrario a lo que está planteando este gobierno. Este gobierno lo primero que planteó es decir que ya quiere sacar a licitación internacional la operación del OCP, cuando el OCP
puede ser operado y a menor costo que las internacionales, como hemos demostrado, y estamos, en vez de lograr ingresos, vamos a pagar. Así que, en definitiva, no hay que privatizar algo que ya fue amortizado, ya fue pagado, invirtió el Estado en ese oleoducto. Hoy que nos toca beneficiarnos del recurso, es decir, de la infraestructura que ya existe, queremos entregar nuevamente. Eso, no sé, es un acto de locura, pero no está dentro de lo racional. Es decir, yo tengo un bien y ahora quiero entregar para pagar yo el arriendo, porque el Ecuador también transporta por el OCP, pues. Entonces no voy a pagar algo propio. Esto, Así y con que una infraestructura que se la repara adrede para que esté disminuida respecto a su diseño original, ¿no? esa, nosotros queremos incrementar la renta, entonces aproveche los recursos e incremente la renta. La renta usted va a incrementar manteniendo el OCP en su operación como Estado y mínimo 100 millones de dólares anuales del OCP porque deja de pagar también el transporte actual y se va a seguir cobrando el transporte de las empresas privadas, De las que es empresas. la que no quieren pagar el transporte. Ahora, el segundo punto habla de que no hay que continuar con las políticas de privatización hechas bajo el amparo de la ley con el pretexto de la concesión, de la delegación a empresas privadas. Cuéntanos de ese tema. Bueno, este tema Ya implica una justamente reforma a la ley orgánica de hidrocarburos, ¿no? eh, ese es el tema un poquito más amplio y le voy a poner acá porque es importante detallar los puntos estos, porque no es uno solo el que se muestra en la página, porque ya me pasé aquí cuántos considera como son más o menos 5 puntos los que eh, se debe corregir, las distorsiones. El primer punto sería modificar el artículo de la ley que corresponda sobre la potestad exclusiva del ministerio para delegar la concesión de bloques petroleros. El que pasa es que se hicieron unas reformas a la ley de hidrocarburos en el 2010, donde se le da la oportunidad a Petroecuador para que también el Petroecuador firme contratos de participación. Eso es contradictorio con lo que establece la Constitución y la ley, porque digamos, de acuerdo a la ley, es el Estado, eh, a través del Ministerio de Energía y Minas, quien determina las políticas a seguir. Y la ley, la Constitución establece que se deben crear las empresas públicas para administrar los recursos, en este caso energéticos petroleros. Y entonces está delegando el Ministerio de Educación, el Ministerio de Energía y Minas delega a Petroecuador para que desarrolle, explote, explore los campos petroleros que le entregó. Pero asimismo el ministerio delega al sector privado ciertos bloques para que exploren. Es decir, quien maneja la política es el ministerio. Pero a su vez, la delegación que recibe Petroecuador, no puede el Petroecuador también firmar contratos de participación porque le está quitando potestad al ministerio. Entonces esa contradicción es grave y profunda, un grave error que tiene la ley de hidrocarburos actual, que debe ser corregida. Aquí me parece que hay que subrayar también el punto de que en los contratos de participación ya se anularon las disposiciones legales que a partir de la ley 42 del 2006 permitía que al menos el 50% del incremento de los precios del petróleo vayan al Estado ecuatoriano, con lo cual cualquier mejora en el mercado petrolero termina en los bolsillos, en el extranjero, en los bolsillos de los inversionistas, muchos de ellos nacionales. Sí, pero bueno, este es de fondo, porque digamos, si la empresa pública puede también delegar a otra empresa privada para que sus campos puedan entregarse en participación,
Entonces también si el ministerio delega a la empresa privada un bloque, O sea, es entonces, por los cuatro costados la privatización. la empresa privada también podría delegar a otra empresa privada una parte de mi bloque para que le doy en contrato. Es decir, eso es el grave error. Eso es que corregir urgente. Bueno, el segundo punto dice, hay que incluir, dice, un artículo en la ley sobre la reversión de los activos al Estado cuando migren los contratos a otra modalidad. Ese es el otro grave error que se cometió en las reformas de la ley de hidrocarburos, no incluir que cuando traspasas un modelo de contrato, a ver, en el contrato de participación hasta su conclusión establecía, así como en el del OCP, establecía que al término de los 20 años o del tiempo que sea en el convenio, en el contrato, todos los activos deben pasar a, a, al Estado sin costo. Ya. En el momento que terminó el contrato de participación y pasaron al contrato de prestación de servicios, entonces debían pasar sin costo los activos al Estado Claro. para que de ahí en adelante el contrato de servicios, es decir, yo te pago por servicio, pero los activos son míos. Claro. Y ahí No te viene puedo la pagar trampa un que lo servicio. conversábamos la vez anterior de que le Exacto. están comiendo el No te cuento puedo al pagar Estado, el servicio. amortizando a costa del Estado lo que son activos de la empresa privada. Yo te puedo pagar, te voy a pagar los servicios de los activos que son míos. No. O sea, eso hay que corregir. Otro punto, inclusive, que de fondo que hay que cambiar, que hay que reformar o que se debe corregir, hay que definir la propiedad sobre de los activos en los contratos de servicios, que es continuación de lo que estoy diciendo. Es decir, debe quedar escrito Claro. de que una vez que pasan a poder, deben pasar antes de cambiar de modelo de contrato, debe primero traspasar al Estado. Y toda adquisición que se haga a la compañía de servicios, aquí viene, esta es la reforma que se quiere incluir. Es decir, y ustedes, la Petroecuador puede contratar los servicios, ¿no es cierto? Pasan a contrato de servicios. O puede la empresa privada, el Estado le entrega un bloque a la empresa privada en contrato de servicios. Pero entonces si le entrega un contrato de servicios, los activos que vaya a adquirir para dar el servicio son míos, no de la empresa privada. ¿Ya? Porque yo le estoy pagando mediante tarifa. Yo estoy pagando mediante tarifa la compra de esos activos. Claro, está Entonces, amortizando y esa amortización queda en el bolsillo de la empresa privada. y eso debe ser amortizado Un por el capital. Estado y no por la empresa privada. Así Claro. de sencillo. Ese es otro grave error que tampoco está considerado en la actualidad, está oscuro. Es por eso que hasta la presente, las empresas que pasaron privadas de contratos de participación a contratos de servicios, hasta el momento no han entregado los activos y todas las inversiones que están haciendo actual siguen ellos beneficiándose porque están amortizando inversiones que está haciendo el Estado. Eso es gravísimo. Yo decía en la reunión anterior que es el sistema de rentas internas el que tiene que hacer prevalecer la ley, que esos, al hacer de servicios no puede ser Perjuicio para el amortizada Estado por la enorme, empresa ¿no? privada. Tenemos solamente unos minutitos más, Luis. Podríamos pasar a los siguientes dos puntos. Eso. La 4 y la 5 de una vez. Sí. Dice que hay que reemplazar el artículo de hidrocarburos que condiciona el pago por servicios a la contratista aduciendo un ejercicio soberano. O sea, pues no le puedes decir un contrato de servicios que el Estado, mejor dicho, si no tengo dinero no te pago. Eso es lo que dice ahí, que si no tengo recursos no te pago y te pago cuando tenga. Eso es lo que dice la ley actual. Si yo te estoy dando un servicio, por principio tú tienes que pagarme por el servicio y no tienes que condicionarme. Porque si no tienes plata, entonces no me contrates. ¿No es cierto? Eso es un principio fundamental de los servicios. De tal manera que eso hay que eliminar. Ya, ese es este otro error. Y el quinto es la forma de pago de los servicios.
Es decir, la forma de pago tiene que ser definida con claridad absoluta. Es decir, cuánto estoy pagando por el servicio, el valor final del servicio, pero no pagar con tarifa durante 20 años sin importarme cuánto invirtió, cuánto gastó, etcétera. No, es decir, en contrato de servicios hay que definir qué monto, cuánto cuesta el servicio y puedes pagarle con tarifa, pero por ese monto, más no por el tiempo. Ya, no puedes decir que un servicio cuesta 100, pero te voy a pagar con tarifa durante 20 años y a los 100 a lo mejor se cumplió antes. Ya, entonces, eso, para eso hay que hacer una auditoría para poder definir que cuánto efectivamente se ha pagado en exceso en las condiciones actuales del contrato. O sea, la tarifa solo debe servir como forma de pago y no de participación, porque al momento están participando un porcentaje de la producción, dice la tarifa considera que de un porcentaje de la producción, un valor de la producción, sirve para pagarle a la contratista. Es decir, que está haciendo participación. Claro, hay una Porque dice, situación por muy barril llamativa, ¿no? producido, le pago tanto la tarifa. En el momento que está diciendo barril producido, quiere decir que está compartiendo conmigo los ingresos. Está repartiéndose los ingresos. Pero si usted no es mi socio, si no es un contratista, ahí yo creo que es la definición más clara. Yo creo que Eso son serían contribuciones la muy parte importantes, ¿no es cierto? Muy importante. concretas que permitirían un debate nacional. Ojalá la nueva legislatura pueda, inclusive esta actual mismo debería, son temas urgentes porque cada día que pasa significa un perjuicio para el Estado y por tanto menos recursos para educación, salud, bienestar social. Yo creo que aquí hay una serie de propuestas muy valiosas que ojalá puedan ser tomadas muy en serio, insisto, en la perspectiva que muy bien estás planteando de un compromiso nacional, de un acuerdo nacional para recuperar la sostenibilidad y la soberanía frente a este embate privatizador. Sí, pero yo creo que es urgente buscar ese acuerdo nacional. Hay que hacer gestión, hay que hacer conciencia nacional de esa necesidad. Y bueno, son los actores políticos, técnicos, de gremio, etcétera, la sociedad entera, quienes debemos preocuparnos de esto y buscar los medios para poder organizarnos y hacer los cambios que requiere el país en el menor tiempo posible. Sí, yo solamente quisiera subrayar este último puntito ya de acciones concretas que implica continuar con el proceso de construcción de la refinería y de la petroquímica, la industria petroquímica aquí en el Ecuador, ¿no? El tema de la refinería del Pacífico que por razones politiqueras se está queriendo destruir con un perjuicio gigantesco, es decir, se está votando, inclusive en el supuesto no consentido de que hubiera habido sobreprecio. Si es que te venden a sobreprecio un teléfono celular, no vas a querer botar a la basura, pues no, sino al contrario, cuidarlo más y hacer lo que produzca, hacer lo que rinda. Entonces no tiene ningún sentido toda la política más allá de la política de odio, la política de veneno y lo que conversábamos hace un momentito, el garantizar que las mafias que están en torno a la importación de derivados sigan lucrando a costa del país. Esta es una perspectiva de solución de la situación externa, de los equilibrios de balanza de pagos, de la solución del problema fiscal, porque esto va a dar muchísimo espacio de política fiscal que son temas imprescindibles en el momento y el punto más importante, que es la reducción de los costos estructurales de la producción ecuatoriana, el problema de la productividad sistémica. Yo creo que son elementos estratégicos del país que están siendo totalmente despilfarrados, están sistemáticamente siendo boicoteados por estas políticas neoliberales. No sé si tienes unas últimas palabras para ir redondeando esta sesión y despedirnos, Luis. Muchas gracias. Sí, yo ya mencioné esta propuesta que estoy realizando a través de esta presentación. Ojalá podamos difundirla, ojalá podamos encontrar gente patriótica que quiera luchar por el país. Es del interés. Estoy dispuesto a colaborar si soy llamado a trabajar en esta propuesta y ojalá encontremos respuesta porque el país lo necesita. Eso ha quedado demostrado en esta conversación que hemos mantenido y que ojalá ese objetivo logramos cumplir por el bien del país.
Bueno, yo por lo pronto te comprometo, Luis, a unas subsiguientes sesiones porque la situación petrolera está cambiando muy rápidamente, la situación energética en general, pero la situación petrolera está cambiando muy rápidamente. Hay una ofensiva privatizadora ya encabezada por el propio presidente de la República en el directorio de las empresas de las empresas estatales ecuatorianas, que yo creo que ameritan que voces esclarecidas como las tuyas puedan dar alertas a la población, a los técnicos ecuatorianos para que salgan en defensa de la soberanía y de la sostenibilidad nacionales. Te agradezco muchísimo, un gran abrazo y de nuevo lo mejor para este año. Muchísimas gracias, de igual manera para ti, Pedro, para ti y tu familia. Un abrazo y nos veremos próximamente. Me comprometo a seguir colaborando con mucho gusto. A las órdenes, ¿no? Hasta luego, Ok. gracias.